Cuatro son los argumentos que maneja la defensa de Daniel Sancho en España. Marcos García Montes, Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón confían en estas bazas para librar al menos al hijo de Rodolfo Sancho de la pena de muerte. Su objetivo ya sabemos que es claro, conseguir la pena mínima y trasladarlo a España lo más pronto posible y en el mejor de los escenarios. Aquí influyen muchas variables que dependen del rey de Tailandia, de su comportamiento en la prisión y de ese informe policial que no acaba de llegar. Les quedan ya poquitos días a la policía para entregar ese informe al juez. Si no lo hacen, Daniel Sancho podría ser declarado en libertad. Sin embargo, esta opción en principio parece improbable. Vamos a analizar cuáles son estas cuatro claves y alguna más que está manejando en estos momentos los abogados de Daniel Sancho. Y vamos a empezar con la famosa frase que dijo Daniel Sancho según la portavoz Carmen Balfagón. Me tenía como rehén, era una jaula de cristal, pero era una jaula. La portavoz añadió que ya no sabía la motivación, pero desde luego esta frase ha hecho correr ríos de tinta. En estos momentos la defensa de Daniel Sancho está investigando todo lo que puede significar eso. La jaula de cristal tiene muchos significados y bueno, pues hace hincapié en qué tipo de relación existía entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Podría usarse como condicionante de cara al juicio. Recordemos que en la jurisdicción de Tailandia no existen los atenuantes, pero sí una serie de condiciones que se pueden dar para, de alguna manera, y no es la palabra adecuada, justificar el crimen de Edwin Arrieta. Una frase que podría tener más significado de lo que pensamos a tenor de los últimos testimonios que ha habido sobre la vida del cirujano colombiano. La siguiente clave tendría que ver con el interrogatorio de la policía en la comisaría de Koh Phangan y la posterior reconstrucción del crimen. Esta sería una nueva clave de la defensa, pues se ha especulado con que Daniel Sancho habría declarado bajo presión emocional y, lo más importante, sin abogados. En un principio se destacó que durante esa reconstrucción iba acompañado de unas abogadas de oficio que finalmente resultaron ser las traductoras entre Daniel Sancho y la propia policía. Traductoras que, por cierto, se manejaban no español tailandés, sino español-inglés, inglés-tailandés. En un comunicado emitido hace unas semanas en nombre del padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, se aseguraba que las manifestaciones que pudiera estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Esa presión emocional tiene que ver sobre todo con que, y se ha hecho público, el hecho de que Daniel no habría recibido un informe pericial psicológico para evaluarlo mentalmente. Se ha hablado de conjeturas y de datos sueltos, como el que filtró el director de la cárcel de Koh Samui, sobre que existían una medicación, unas pastillas que se le estarían dando a Daniel Sancho en esos momentos. El tercer dato precisamente está relacionado con el segundo y se trataría de un supuesto brote psicótico. De esto se ha hablado bastante, pero es verdad que los pocos profesionales que lo han hecho y lo han hecho mal en los medios, que han evaluado a Daniel Sancho como psicópata, únicamente tomaban como referencia las imágenes que podían ver, las de las cámaras de Tailandia, las cámaras de seguridad, la reconstrucción del crimen y el paseillo que hizo antes de su ingreso en prisión. Esta es otra de las cuestiones a las que el propio padre, a través de los abogados, ha hecho referencia. En una carta, además, dirigida a la familia de Edwin Arrieta, dijo la siguiente frase: aparte de pedir perdón y dar el pésame a la familia de la víctima, quiso aclarar
con estas palabras que voy a leer de manera literal, es obvio, tuvo algún tipo de brote psicótico o alguna enfermedad que nunca había aflorado. Esto choca de lleno con la teoría que se había manejado desde los últimos días, en las que se hablaba de un suceso traumático que habría vivido Daniel Sancho hace 8 años, un suceso que la familia habría intentado llevar con más o menos fortuna, pero que desde luego pues llama bastante la atención. Es verdad que yo personalmente no me creo esta teoría del brote psicótico. Como hemos dicho antes, no hay un informe pericial psicológico y aquí bueno, pues es uno de los grandes enigmas del caso, la causa y el cómo se llevó a cabo el crimen. El cómo creo que todos tenemos claro que una sola persona no lo pudo llevar a cabo durante ese lapso de tiempo. Por mucho que lo repitan, por mucho que digan, científicamente es imposible. No hay muchos medios dispuestos a dar cabida a este tipo de informaciones, porque al final, tal y como se está vendiendo el caso por pildoritas, pues no conviene un poco entrar de lleno en el asunto. En cualquier caso, yo como digo, a mí yo creo que aquí hay más cosas y yo sigo apoyando un poco la teoría de una tercera persona, un colaborador entre comillas, porque creo que esa figura tendría otro nombre, que habría sido parte del atroz crimen. Y por último tenemos que hablar del papel de las autoridades tailandesas, sobre todo el que más ha llamado la atención ha sido el del número 2 de la policía, Big Joke, que ha resuelto el caso no sé cuántas veces y no sé con cuántas versiones diferentes. Bueno, Carmen Balfagón, Rodolfo Sancho se han mostrado convencidos de que las autoridades tailandesas y la prisión se están portando bien, que él es además un preso preventivo hasta que sea juzgado. Bueno, pues está encerrado bajo la presunción de inocencia, que no olvidemos que hay que respetar. Rodolfo Sancho aseguró que tenía total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia. Unas declaraciones que, bueno, pues más que intentar convencer, creo que eran una muestra de mantener la calma respecto a todo lo que está sucediendo en este caso. El papel de la policía es importante porque es la encargada de realizar ese informe judicial que contiene una confesión de Daniel Sancho. Habrá que ver el cómo y el cómo se dio toda esa confesión, más que el análisis ese que se hizo en la rueda de prensa, que ya ha demostrado que algunos datos se han quedado bastante cojos. Pues toca un poco mirar esa parte y luego también el tema este ya no lo veo yo tan preocupante, digamos, pero el tema de la cárcel de Koh Samui. El tema de la cárcel de Koh Samui, en principio yo sí creo que Daniel Sancho no estaría viviendo allí una pesadilla, digamos, porque dentro de las prisiones de Tailandia pues se considera una de las más suaves, pero sí puede influir en el juicio. Esto ya no es una clave de la defensa, obvio, pero sí puede influir en el juicio el papel que han tenido los medios españoles respecto a la cárcel de Tailandia, pues prácticamente haciendo acampada allí y bueno, pues pidiendo entrevistas, hablando sin sentidos y sobre todo de alguna manera perjudicando todo lo que tiene que ver en este caso. Creo que la defensa de Daniel Sancho podría, si en algún momento se les llama la atención por el tratamiento que ha habido, bueno, pues exonerarse ellos, evidentemente, y culpar, en este caso, y porque se puede culpar a los medios españoles, los medios de España, pues que se han dedicado allí a hacer reportajes absolutamente sin sentido, entrevistas a presos, a familiares de presos, a una señora que vive al lado de la cárcel, etcétera, etcétera.
Estas son varias de las claves de la defensa. A mí no me cabe duda de que ellos están manejando otras informaciones que tendrían que ver con comunicaciones de Daniel Sancho antes de entrar a prisión, a su entorno, a sus amigos, a su familia. Comentando un poco e intentando ver, intentando hilar este puzzle, formarlo, que la verdad es bastante complejo. De eso se están ocupando estos profesionales que, como decimos, pues a falta de más informaciones, la última que se ha dado es que el juicio en principio se celebraría en enero de 2024. Mientras tanto, un posible vis a vis de la familia con con Daniel Sancho, estarían los padres, Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo. Se ha hablado también de la inclusión de la exnovia. Yo esto lo veo imposible, casi imposible, y la entrega de ese informe judicial de la policía pues a las autoridades legales pertinentes sobre cómo han hecho todo ese trabajo. Queda también que esta defensa consiga el abogado tailandés, que yo creo que seguramente, y a partir de esta semana, aunque no podemos dejar de olvidar que según las últimas palabras de Carmen Balfagón, el hecho de que Daniel no tenga abogado ahora no pasa absolutamente nada, abogado en Tailandia me refiero, no pasa absolutamente nada porque se encuentran dentro de los plazos. En fin, gracias por el seguimiento, por estar ahí, y más información a partir de mañana lunes.